vayamos a reflexionar en la palabra de nuestro Dios en este interesante pasaje de la Escritura. Hoy es domingo, mis amados hermanos, el primer día de la semana. El primer día de la semana. No es el primer día laboral, pero es el primer día de la semana, el domingo. Es cuando el pueblo de Dios, desde hace siglos, continúa reuniéndose para celebrar lo que en esta mañana estamos celebrando: la resurrección del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor de la vida, la resurrección del Todopoderoso, la resurrección de nuestro Salvador, la resurrección del Señor Jesús. En este pasaje de la Escritura, hermanos, quiero invitarles a que leamos. Vamos a reflexionar solamente en un versículo, pero quisiera que lo leyéramos aquí en el capítulo número 9, a partir del versículo 36, para que esto nos dé un entendimiento y nos ayude a entrar en el contexto de la enseñanza. Si usted lo sigue con la vista, yo me voy a permitir darle lectura. Está también ahí en la pantalla. Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Quiero que observe quién era ella. Una discípula, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y ¿qué? Y en limosnas que hacía. O sea, su vida reflejaba un actuar en base a su creencia, a su convicción. Pero dice la Escritura, y en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Padre, queremos agradecerte en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar en este santo lugar. Al reflexionar en tu palabra, Señor, dependemos exclusivamente de tu Espíritu Santo. Abre nuestras mentes, ayúdanos a entender estos conceptos. Ayúdanos, Padre, a comprender el mensaje que tú tienes. Señor Jesús, abre nuestros corazones para que podamos ser receptivos a tu voz, podamos atesorarla, Señor, y danos, por favor, la valentía, la decisión para vivirlos. Glorificado seas tú en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje bíblico, mis amados hermanos, encontramos un llamado a la oración. La iglesia, como pueblo de Dios, ya hemos visto en semanas anteriores, ha sido llamada a levantarse para iluminar, siendo luz a las naciones. La iglesia del Señor Jesucristo ha sido desafiada a vivir una vida de santidad, cuando también la iglesia del Señor Jesucristo, hemos visto, ha sido llamada a vivir en unidad y desafiada a responder al llamado de la obediencia.
Pero en esta mañana encontramos en este pasaje también, este pasaje bíblico, motivo de nuestro estudio, un llamado también a su iglesia a la oración. Como ya lo hemos dicho anteriormente, mis amados hermanos, existen algunos asuntos que son muy importantes para la iglesia. Existen algunos asuntos que son muy importantes para mantener la vida espiritual saludable, como la lectura, la meditación de la palabra. Imposible que nosotros podamos sustentar nuestra vida espiritual si no nos nutrimos de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otros aspectos también son el servicio. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque en estas semanas particularmente hemos sido testigos de la respuesta de ustedes al servicio por la causa de Cristo. Han estado involucrados en este evento que se le conoce o se le denomina como Escuela Bíblica de Vacaciones. Un esfuerzo evangelístico, un esfuerzo misionero, donde todos ustedes han participado en una manera o en otra. Y le damos gracias a Dios. Escuchamos un hermoso testimonio de nuestra hermana diciendo cuánto a ella le ha bendecido estar involucrada en el servicio, cuánto ella ha podido experimentar la gracia, el poder, el amor de Dios en su propia vida al estar sirviendo. El servicio, mis amados hermanos, entonces es algo que ayuda al desarrollo de la vida espiritual. ¿Cómo estoy agradecido por nuestros jóvenes? Porque esforzadamente están aquí durante la semana preparándose para ayudarnos, para guiarnos, para asistirnos en nuestro tiempo de adoración a Dios. Gracias a los padres que traen a sus hijos, que les permiten que vengan a ensayar, a practicar la música, que nos ayuda, amados hermanos, a preparar nuestro corazón en adoración a nuestro Dios. Todo eso ayuda al desarrollo de la vida espiritual. El servicio, la adoración en el templo, la adoración que se da en la compañía de los santos, compartir el mensaje de salvación con otras personas, amados hermanos, es esencial. Nos ayuda a crecer, ofrendar, diezmar, etcétera, etcétera. Todas estas cosas nos ayudan para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y la lista puede seguir y seguir y seguir. Pero en esta mañana, una vez más, amados hermanos, yo quiero enfatizar, no existe, no hay otro asunto de mayor trascendencia en la vida del cristiano para su desarrollo espiritual que la oración. Mire, tan convencidos vivían los discípulos del Señor Jesucristo sobre la importancia de la oración, y esto ya lo hemos dicho, y no me voy a cansar de repetirlo, tan impresionados ellos estaban al ver el ejercicio ministerial del Señor Jesucristo, tan impresionados estaban al observar la vida de oración de Jesús, que le hicieron una petición muy específica y significativa a su maestro. Porque ellos jamás le pidieron, que por lo menos no está sentado en el récord bíblico, jamás ellos le pidieron que les enseñara a multiplicar los peces y los panes. Pero ellos fueron testigos del poder de Dios, del poder del Señor Jesucristo. Y vieron cómo multiplicaba peces y panes, y Él lo sigue haciendo. Porque Él es nuestro proveedor. Cosas que suceden, amados hermanos, en nuestra mesa que a veces ni siquiera nos imaginamos, pero es la bendita mano de Dios tomando providencia de nuestras necesidades. Lo sigue haciendo. Pero ellos lo vieron, pero nunca le pidieron que les enseñara a hacer eso. Jamás le pidieron al Señor Jesucristo que les enseñara cómo resucitar muertos. No pidieron eso. Dice la Escritura, mis amados hermanos, que los discípulos fueron testigos de cómo el Señor Jesucristo, con su gran poder, que aún los vientos y los mares le obedecían y se sujetaban al poder de su palabra. Cuando Él dijo en motivo de aquella ocasión que iban cruzando,
y que las olas, dice, penetraban a la barca de tal manera que casi la anegaban. En aquel momento glorioso, el Señor Jesucristo, con voz de mando, con autoridad soberana, porque Él es el que tiene el poder en el cielo y en la tierra. Y todas las cosas que han sido creadas fueron creadas por Él y para Él, y se sujetan y le obedecen. Y solamente dijo, calla, enmudece. Y dice que en aquel momento los discípulos quedaron tan impresionados al ver lo que había sucedido. El mar cobró bonanza. Y dijeron ellos sorprendidos, ¿quién es este que aún el viento y las olas le obedecen? Ese es nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro Creador. Ese es nuestro Salvador. Pero dice la Escritura que aun cuando se quedaron impresionados de lo que el Señor Jesucristo era capaz de hacer, nunca le dijeron, enséñanos a cómo aquietar las olas del mar. Sino que le pidieron algo mucho más trascendental. Sí le pidieron algo más importante. Sí le pidieron al Señor Jesucristo algo más relevante. Sí le pidieron los seguidores del Señor Jesucristo algo más significativo, algo más valioso. Y esto es precisamente lo que nos revela este pasaje. Dios continúa desafiando a la iglesia con un llamado a la oración. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué aprendemos de esta porción, de este pasaje bíblico? En primer lugar, lea por favor. Dice, entonces mandaron llamar a Pedro que viniera. Dorcas había muerto, la habían lavado y le habían preparado el cuerpo para la sepultura. Pedro llega, entonces, cuando llega al lugar donde la tenían, dice la Escritura, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. En primer lugar, mis amados hermanos, entonces encontramos nuestro desafío a orar. Vemos al siervo de Dios que intercede. Este es un desafío, por supuesto, para nosotros los pastores. Este es un desafío, por supuesto, para nosotros los pastores. Los líderes de la iglesia primitiva, cuando el trabajo en la iglesia se estaba multiplicando, llamaron a hermanos, varones, llenos de fe y de buen testimonio, para que apoyaran y ayudaran en las tareas diarias, en las necesidades de la iglesia. Y ellos dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Este es un desafío, por supuesto, para nosotros los pastores, amados hermanos. Pero no solamente para nosotros los pastores, también para los líderes. Es un desafío para cada uno de los seguidores del Señor Jesucristo. Orar. Entonces, sacando a todos, Pedro, de rodillas, ¿qué hizo? Oró. Nuestro desafío es a orar. Pedro se arrodilló, dice la Escritura, lo observa, se arrodilló. La postura normal, amados hermanos, él siendo judío, descendiente de judíos, viniendo de la práctica del judaísmo, que era su religión previa antes de conocer al Señor Jesucristo y estar entonces ahora dentro del cristianismo. Pero Pedro, mis amados hermanos, dice, se arrodilló. La postura normal judía para la oración
era estar en pie. Por eso la Biblia dice que estaba ahí un fariseo puesto en pie en la sinagoga, orando y diciendo: Señor, yo te doy gracias porque mira, yo soy bueno, oro 3 veces al día, doy diezmo de todo lo que gano. Y dice que había otro hombre que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Porque la costumbre judía, mis amados hermanos, era levantar las manos y los ojos y orar a Dios y pedirle a Dios. Pero Pedro no levantó las manos ni miró al cielo. Dice que Pedro se arrodilló. Interesante, ¿no le parece? No hizo lo que por costumbre ellos hacían. Dice, mis amados hermanos, en el libro de los Hechos, observamos en repetidas ocasiones que los discípulos se arrodillaban para orar. En Hechos capítulo 7, versículo 60, usted recordará aquel evento del primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, cuando fue apedreado. Mientras le apedreaban, dice la Escritura, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamaba a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En Hechos capítulo 20, versículo 36 dice: al despedirse Pablo de los líderes de la iglesia en Mileto, dice la Escritura, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Se está despidiendo de los hermanos de Mileto, pero no se paró ni levantó la vista al cielo ni levantó las manos. Dice que puesto de rodillas oró con todos ellos. Cuando el apóstol San Pablo llegó al puerto de Tiro en su viaje hacia Jerusalén, al despedirse de los discípulos, dice Lucas, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Esta práctica la aprendieron precisamente de su maestro, que les enseñó a orar, del Señor Jesús, tal como lo hizo aquella noche en el huerto del Getsemaní, que los invitó a que fueran a orar con él. Quédense aquí, acompáñenme por 1 hora. Y dice que el Señor Jesucristo se adentró, se arrodilló, puesto de rodillas, clamaba al Padre. Qué manera de impactar la vida de sus discípulos. Esto fue precisamente entonces lo que el apóstol Pedro hizo. Cuando lo llamaron, dice, puesto Pedro se puso de rodillas y ¿qué? Y oró. Ante aquella necesidad, en aquel momento de suma tristeza para los creyentes, ante la dolorosa pérdida de Dorcas, quien bendecía la vida de muchas viudas necesitadas, Pedro se arrodilló y oró. Del apóstol San Pedro, mis amados hermanos, en este desafío a la oración, hemos de aprender que debemos de orar en todo tiempo. Si la iglesia, el siervo del Señor Jesucristo, va a ser ese agente de transformación para la sociedad y ser luz para iluminar en medio de las tinieblas densas y espesas de la pecaminosidad, su iglesia ha de orar. Por nada estéis afanosos, dice el Señor en su palabra. A veces, amados hermanos, los afanes de este mundo, los afanes de la vida, nos impiden el que podamos acercarnos a Dios y expresarle nuestra oración, nuestra petición, nuestra súplica, nuestro ruego.
De repente nos quedamos sin trabajo, mis amados hermanos, y estamos tan preocupados que visitamos al compadre, al amigo, al vecino y andamos buscando trabajo por todos lados antes de ir a nuestro Dios a suplicarle, a pedirle y a orarle ante la necesidad. Y pareciera ser que cuando ya visitamos a todos los médicos para que nos dieran los diagnósticos, cuando la salud es quebrantada en nuestra vida, hasta entonces después vamos a nuestro Dios para pedirle que nos bendiga con sanidad en nuestra vida. Por nada, dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué desafío nos presenta el Señor en su palabra? Ahora bien, los discípulos enviaron a Pedro, los discípulos enviaron a dos hermanos a buscar a Pedro, porque Dorcas había fallecido. La pregunta en esta mañana es, ¿quién es su Dorcas? Este es un desafío a la intercesión. ¿Quién es su Tabita? ¿Será acaso su vecino? ¿Será acaso su familiar? ¿Será acaso su compañero de trabajo? Aquí hay un desafío a la intercesión. ¿Quién es su Dorcas? ¿Quién es su Tabita? Aquí encontramos un llamado a la intercesión. Amados hermanos, oremos porque Dios exalte su nombre en el mundo. Que su nombre sea exaltado. El Señor Jesucristo, cuando le enseñó entonces a sus discípulos a orar, les dijo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oremos porque Dios exalte su nombre en el mundo. Aquí hay un llamado para nosotros, amados hermanos, hacia la intercesión. Oremos porque Dios extienda su reino en el mundo. Cuando ellos le pidieron que le enseñara, el Señor Jesucristo les enseñó y les dijo, ustedes van a orar así: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como se hace en los cielos, también aquí en la tierra. ¿Cómo nos emociona, amados hermanos, de ver lo que el Señor está haciendo o hizo esta semana en Calicanto? ¿Cómo nos emociona saber que el Dios nuestro está con nosotros? Porque nada de lo que ustedes en esta semana han hecho esforzadamente va a resultar en vano. Pero necesitamos seguir redoblando esfuerzos y orando para que estos niños y estos padres de familia que escucharon el mensaje de Dios, esa semilla que fue plantada, que fue sembrada, germine, crezca y luego lleve fruto. Oremos porque Dios extienda su reino en el mundo. Oremos, amados hermanos, porque el Evangelio se extienda rápidamente y sea glorificado. Esa era la convicción también del apóstol San Pablo. Y por eso invitaba a los hermanos y les decía, hermanos, orad por nosotros. Usted no pudo participar en la semana en Calicanto. Es probable. Hay muchas ocupaciones, hay que cumplir con trabajos, hay que cumplir con responsabilidades, pero aquí, amados hermanos, nos recuerda de un desafío permanente a toda la iglesia para que estemos nosotros en oración. Y si usted no puede asistir, Pablo decía, habemos un equipo misionero que andamos haciendo el trabajo, pero necesitamos de todos los hermanos en la iglesia. Ese es el desafío a la iglesia, mis amados hermanos. Y Pablo decía, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también cuando fuimos a predicar con ustedes a Tesalónica. Encontramos aquí un desafío de parte de nuestro Dios a la oración.
Oremos finalmente, mis amados hermanos, porque Dios reivindique sus causas. Miren, nos preocupamos tanto. Los grupos que se levantan por allá pidiendo que se legalice, por ejemplo, el uso de la marihuana. Los grupos que se levantan por allá protestando que se legalice el matrimonio entre hombres y el matrimonio entre mujeres. Y al rato, como en Canadá, también entre animales. Hombres con animales. O sea, es terrible la situación que estamos viviendo. Pero amados hermanos, una cosa que nosotros podemos hacer es que Dios reivindique su causa. Él dice en su palabra, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si queremos ver un cambio en la sociedad, donde los valores y la ética del reino prevalezcan, hemos de orar. Necesitamos orar. Hay una Dorcas que ha muerto, una Tabita que murió. ¿Cuál es esa Tabita o esa Dorcas que Dios nos está presentando, mis amados hermanos? Un llamado a la oración es lo que el Señor nos está haciendo en esta mañana. Si Campamento de Dios va a ser la iglesia que haga una diferencia en esta ciudad, hemos de levantarnos para orar. Desarrollemos un movimiento de oración. Sé que usted lo hace, pero debemos identificarlo, intensificarlo. Oremos en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en los lugares públicos. Oremos donde quiera que estemos y a cualquier hora del día, pero oremos y Dios actuará. Pedro se arrodilló. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Tabita, levántate. La continuación de este versículo bíblico, mis amados hermanos, nos presenta a nosotros nuestro desafío para ver la gloria de Dios. Mire, Lucas escribe, cuando Lucas está escribiendo el Evangelio, cuando Lucas está escribiendo el libro de los Hechos, Lucas escribe que Tabita era discípula. ¿Observó eso? Una discípula llamada Tabita. O sea, creyente. Tabita es un nombre arameo. Es la lengua semítica que en aquel tiempo se hablaba. No era el hebreo, era la lengua semítica lo que se hablaba. Y Lucas, quien no era hebreo, era judío, pero era de los judíos que eran conocidos como helenistas, que manejaban el griego. Lucas era un médico. Lucas no fue un apóstol del Señor Jesucristo. Lucas tenía la profesión de ser médico. Y dice la Escritura que Lucas escribe entonces en lengua semítica, que era el idioma que la mayoría del pueblo judío en tiempos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, hablaba. Y por eso dice en el texto bíblico, Tabita, y luego dice que traducido es Dorcas. O sea, lo escribe acá en arameo y luego después lo traduce al hebreo y dice que traducido es Dorcas. Tabita en arameo y Dorcas en el griego. Pero es la misma persona. Amados hermanos, Lucas hace esta traducción debido a que mucha gente de la iglesia para quien Lucas está escribiendo entendía griego, pero no entendía arameo.
Lucas, y aquí la importancia de entender lo que estamos leyendo para que nutra realmente nuestras vidas. ¿Recuerda usted en aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo envió a Felipe a que descendiera al desierto y se juntara a una carroza y venía un eunuco leyendo la escritura y se juntó a él y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, pero ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Amados hermanos, aquí entre paréntesis, el ministerio que usted hace para ayudar a la gente a entender lo que realmente está leyendo y lo que la Escritura dice es crucial para su edificación espiritual, porque de otra manera estaremos nosotros solamente repitiendo palabras sin entender realmente lo que significa y eso no trae edificación a nuestra vida. Lucas les da entonces la traducción de la palabra del griego, Dorcas, pero el punto aquí, mis amados hermanos, es quién era Dorcas. Dorcas, dice la Escritura que mostró su amor hacia el Señor y lo mostró de una manera tangible. Dice que cuando el apóstol San Pedro llegó, muchas viudas entonces salieron llorando y mostrando la manera en que ella bendecía la vida de aquellas mujeres viudas. Mostraba su amor hacia Dios ayudando a otras personas. En tiempo bíblico, mis amados hermanos, una mujer que era viuda era una mujer que no tenía manera de vivir porque dependía de un marido que ahora ya no tenía. Por eso la iglesia del primer siglo tenía la responsabilidad de ver por las viudas. Pero Pablo dice, la que pone en la lista, la que en verdad sea viuda. Conocimos una hermana que era viuda allá en la Ciudad de México, hace ya muchos años, y ella decía, ¿no la conociste, César? ¿No la conociste? Pero ella decía, la iglesia debe de ayudarme. Aquí en la palabra de Dios dice que hay que ayudar a las viudas, y yo soy viuda. Y ella no lo decía de broma, pero ella no alcanzaba a entender lo que la Biblia dice. Una viuda no es alguien que perdió a su marido. En tiempo bíblico, una viuda, por eso la iglesia debía de ayudarle, era porque no tenía otra manera de sustento. Por eso Pablo dice, si tiene hijos, que aprendan estos. Deben de tomar responsabilidad de sus padres. Jóvenes, apunten ustedes ahí. Esa es responsabilidad de ustedes de ver por sus hijos, por sus padres. ¿Sí? Y que sea puesta en la lista la que en verdad es viuda, o sea, la que en verdad no tiene quien le ayude. Bueno, pues había un grupo de personas, aquella hermana sí, no necesitaba ayuda porque ella hasta era dueña de una fábrica, ¿no? Que su marido le había heredado ahí. Pero bueno, ok. Lo bueno es que no les dije el nombre, ¿verdad? Ok, miren hermanos, Dorcas era una mujer que mostraba su amor a Dios, su entrega al Señor Jesucristo, ayudando a otras personas. Ella, a través de lo que hacía, mostró la gloria de Dios. Ella es una muestra viva de la doctrina que Pablo afirma en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, cuando dice, porque por gracia sois salvos. O sea, esto habla de la doctrina de la salvación, que es por gracia. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Dice, ¿por medio de qué?
la gloria de Dios. Hacer esas buenas obras que Dios, para lo cual Dios nos ha preparado, para lo cual Dios nos ha llamado, es permitir que se vea la gloria de Dios. Cuando dice que Pedro, llegó a donde estaba Dorcas, una gran multitud de mujeres, dice que llorando, porque les dolía que hubiera muerto aquella mujer que había sido una gran bendición para ellas. Habiendo recibido Dorcas por fe a Cristo como su Señor, se convirtió entonces así en seguidora de Él. Se puso a ayudar a los necesitados y a hacer el bien. Pedro llegó. Dorcas bendijo a mucha gente. Pero sucedió, sin embargo, que Dorcas falleció. Murió. Como todos nosotros un día vamos a morir. A menos que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez como lo prometió y nos lleve a estar con Él por toda la eternidad. Pero el apóstol San Pedro se encontraba ministrando, dice, cerca de allí. Murió y Pedro estaba cerca de allí. Los hermanos lo mandaron llamar, vino. Muy probablemente lo que ellos querían, muy probablemente la Biblia no lo dice, pero muy probablemente lo que ellos querían era que el apóstol Pedro predicara en el funeral de Dorcas. La Biblia dice que ya hasta lo habían preparado, habían lavado el cuerpo, lo habían preparado ya para la sepultura. Sin embargo, aunque ellos pensaban eso, Dios tenía otros planes para Dorcas. Cuando llegó Pedro, y cuando el apóstol Pedro actuó, les dio la oportunidad de que vieran la gloria de Dios. Pedro simplemente hizo lo que había visto. Escuche. Pedro simplemente hizo lo que había visto que Jesús había hecho en otra ocasión. Sacó a todas las personas de aquel cuarto para orar y luego dijo, Tabita Kumi. En arameo, Tabita Kumi. Tabita, levántate. Jesús había dicho, Talita Kumi. Niña, levántate. Al instante, dice la Biblia, que Dorcas abrió los ojos y se incorporó. Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron la gloria de Dios. Mujer, hermana, usted que me oye, ¿ha llegado a conocer al Salvador de Dorcas? ¿Se ha convertido en una discípula? ¿En una seguidora del Señor Jesús? Porque esto es lo único que le puede dar una esperanza de la resurrección. Es lo único que puede dar a su vida significado verdadero. La mejor palabra que puede describir a una mujer es esta, que sea discípula. ¿Lo es usted? Levántese en intercesión. ¿Quiere usted ver el poder y la gloria de Dios? Búsquele activamente sabiendo que encontrará gracia y ayuda para el oportuno socorro, pero búsquele de todo corazón, con un corazón contrito y humillado, porque a tal corazón Él jamás lo desprecia. Acérquese y búsquele, sediento de ver su poder y su gloria, como decía el salmista, así como te he mirado en el santuario. El versículo bíblico en el que estamos reflexionando, en tercer lugar, amados hermanos, dice, una vez que Pedro dice, Tabita, levántate, dice, y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro se incorporó.
Nuestro desafío en esta mañana, amados hermanos y hermanas, es encontrar a nuestra Tabita. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Quién es nuestra Tabita? ¿Cuál es la iglesia que en otro tiempo fue de bendición a muchos necesitados y desamparados? Como Tabita lo fue, siendo una sierva de Dios. ¿Cuál es la iglesia que en otro tiempo fue de bendición a muchos necesitados y desamparados y ahora necesita ser tocada? A nuestra iglesia, Campamento de Dios, amados hermanos, han tocado. Han venido a buscar a su iglesia como servidora de Dios para que auxilie, para que apoye, para que ayude, para que asista, para que socorra a otras hermanas iglesias que están en necesidad. Algunas han enfermado y están sufriendo. Hay dolor, hay crisis, y ante esa necesidad simplemente no podemos cerrar los ojos. Hemos de acudir a su asistencia. No podemos. Mandaron llamar a Pedro que viniera a donde estaba Tabita. Había gente dolida, había gente que estaba sufriendo, había necesidad. Han venido a tocar a nuestras puertas y el desafío es: ¿cuál es nuestra Tabita? ¿Cuál es nuestra Dorcas? Otras más de las iglesias, amados hermanos, queremos creer que solamente duermen, que no están muertas, que pueden resucitar, que pueden cobrar aliento, que pueden volver a la vida. Pero mis amados hermanos, Dios nos está desafiando a redoblar esfuerzos en la oración. Orar en nuestros hogares y por nuestros hogares. Orar por nuestros hijos y orar con nuestros hijos. Orar por nuestra iglesia y con los miembros de nuestra iglesia. Orar por nuestros hermanos y con nuestros hermanos. Mis amados hermanos, Dios sigue haciendo un llamado a la intercesión, un llamado a la oración. Se necesitan los Pedros para hincar las rodillas e interceder a favor de quienes en otro tiempo fueron de bendición a muchos otros. Oremos por un avivamiento para que las iglesias de Oaxaca nos levantemos en unidad para arrebatar a Satanás lo que solo le pertenece a nuestro Dios. Oremos porque Campamento de Dios sea un servidor, un siervo efectivo en las manos poderosas de nuestro Dios. ¿Cómo me apasiona ver a nuestros jóvenes? Jóvenes con sus luchas, jóvenes en proceso de madurez, pero jóvenes deseosos de que su vida sea transformada cada día por la mano bendita de nuestro Dios. Me siento muy orgulloso de nuestra juventud, dedicada al servicio de nuestro Dios, consumiendo su vida en el altar del holocausto, presentando sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Jóvenes, sigan adelante. Esta ha sido solamente una etapa, terminó la escuela bíblica de vacaciones, pero la obra de la iglesia continúa. Tienen ya ustedes el Congreso a su puerta. Aquí está ya muy próxima la fecha del Congreso. Dios los quiere usar poderosamente. Y para que esto sea una realidad, les está haciendo un llamado a la intercesión, a la oración. Organícense y redoblen esfuerzos.
Oren como nunca antes lo han hecho. Crean y entonces verán la gloria de Dios. Como conclusión, aquí nos encontramos con un llamado a la oración. Jóvenes, allí está su Tabita. En cada unión de jóvenes que necesita ser levantada. Y ella, Tabita, dice la Biblia, abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Cada unión de jóvenes que necesita ser levantada puede ser levantada al ver y escuchar la intercesión de sus siervos. Después de despedir a la gente que se encontraba en la habitación donde estaba el cuerpo de Dorcas, Pedro oró pidiendo que el cuerpo volviera a tener vida y dijo: Tabita, levántate. Varones de nuestra iglesia, ¿quién es su Tabita? Hay tanta necesidad. Y yo pregunto en esta mañana, mujeres de nuestra iglesia, ¿quién es su Tabita? Dios sigue llamando, Dios sigue desafiándonos, Dios sigue haciendo un llamado a la intercesión. Y la Biblia dice que cuando su siervo se levanta e intercede, la Biblia dice, esto fue notorio en todo Jope. Y mucha gente creyó. Que esto sea notorio en toda nuestra ciudad. Este es un llamado de parte de nuestro Dios. Un llamado a la intercesión. Y esto fue notorio en toda la ciudad. Y como resultado de eso, mucha gente creyó. ¿Por qué hemos de hacerlo? Para que la gente crea. Para que la gente se convenza que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Ese único nombre es el nombre que está sobre todo nombre, ante el cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenía una razón para hacerlo. Y él decía, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, para poder comprender cuál es la longitud, para poder comprender con todos los santos cuál es la profundidad y cuál la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Tabita, levántate. Respondamos a este desafío de intercesión. Campamento de Dios. Jesucristo se ha exaltado. El Señor se ha glorificado. La honra, el honor y el poder sean a Él por los siglos de los siglos. Amén.
Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos cada día, Señor, a ser más como tú. Enséñanos, Señor, a orar. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? Ni siquiera lo sabemos. Pero gracias por la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda. Gracias, Señor. Aumenta nuestra fe para llegar a creer, Señor, que a través de la oración, este llamado que tú nos haces para la intercesión, nosotros nos involucremos más activamente y podremos contemplar de esa manera tu gloria, viendo las almas rendidas a tus pies. Te damos las gracias por el servicio dedicado de tantos hermanos y hermanas que en estas semanas pasadas han dado de su tiempo, han puesto sus talentos, sus dones a tu servicio. Han invertido aún de sus propios recursos, Señor, para tocar la vida de estos niños y de estos adultos que fueron ministrados durante esta semana bíblica, esta semana de escuela bíblica de vacaciones. Te damos las gracias, Señor, por lo que hasta aquí tú nos has permitido ver. Y estando seguros y conscientes que la obra tuya continúa, Señor del cielo, tómanos en tus manos y ayúdanos a seguir llevando adelante el poderoso mensaje de tu palabra. Bendice a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, a sus líderes, Señor. Sígueles dando el amor, la pasión, la entrega por la causa tuya, pero sobre todo ese amor y entrega hacia ti. Sígueles dando la sabiduría, la inteligencia, la fortaleza, la audacia que caracteriza a los jóvenes, Señor, para incursionar en las comunidades donde todavía tu evangelio no ha sido predicado, no ha sido proclamado y no se ha establecido una iglesia. Sígueles dotando de fuerza también, Señor, y sígueles dando, por favor, la salud. En tus manos, Señor del cielo, depositamos a nuestra amada iglesia. Señor Jesús, sigue poniendo tus ojos sobre ella y muévete con gran poder, Señor del cielo, para que todo lo que aquí suceda tenga una explicación. Tu brazo poderoso, obrando y actuando. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estaremos siempre agradecidos, como en esta tarde lo estamos. Bendito seas, Señor Jesús. Amén.